Hola amigos, soy el evangelista Jimmy Swaggart y tengo hoy a una invitada muy especial. Ella es Sam, nuestra bisnieta, y es una muñeca, y le diré lo que haré. Ella tiene un poco más de año y medio, estará más grande para cuando vea el programa, y la estamos disfrutando inmensamente. ¿Podría saludar a la cámara? Saluda, qué buena chica, así es, una vez más, saluda a la cámara, saluda, qué bueno. Ahora, ¿quieres alabar al Señor? Alabe al Señor, así es mi reina, así es, qué linda eres. Ahora te diré lo que vamos a hacer. Voy a leer algo ahora, quiero que estés muy quietecita, voy a leer la palabra de Dios. Luego te puedes ir con tu papi, ¿está bien? Bueno, estoy leyendo de la epístola a los Gálatas, capítulo 3, iniciando en el versículo 15. Pablo dijo, hermanos, hablo como hombre. Nota, ahora expone un argumento para mostrar que el pacto que Dios hizo con Abraham todavía está vigente. Texto, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. En otras palabras, el pacto de justificación por la fe no puede romperse ni ponerse a un lado. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, a todos aquellos que han recibido la salvación por fe en Cristo. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente de Abraham era Cristo, y Cristo es Dios y hombre también. Por lo tanto, el pacto no puede ser quebrantado. Padre Celestial, ayúdame hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús, que sea de bendición a la gente. Amén y amén. Ahora quiero que vuelvas a tu papi. Ahora alabe al Señor una vez más. Así es, mi reina. Vuelve a papi ahora. Muy bien, adiós. ¡Qué chica! Es preciosa. Bueno, le diré que hasta que uno llega a mi edad, en realidad uno no sabe apreciar a los pequeñitos. Y también tenemos a otro bisnieto, nuestro nieto Mateo y su esposa Joana acaban de tener un hermoso bebé. Su nombre es Ryder y es un pequeño tigre y nos hemos enamorado de él, como es lógico. Discúlpeme por hablar tanto de mis bisnietos, pero cuando se llega a mi edad, entonces lo comprenderá. Quiero llamar su atención a esto y quiero preparar un poco el terreno. Hemos hablado de los pasajes que le acabo de mencionar y también les acaba de leer. Y también he leído las notas, pero permítame establecer una base y quiero volverlo a tocar porque lo he discutido toda la semana pasada. El apóstol Pablo le explica a los judíos que son judíos cristianos, los judíos que aceptaron a Cristo, los judíos que habían seguido a Cristo por un tiempo y algunos de ellos se fueron desanimando a causa de la terrible persecución. Cuando los judíos entonces, y es de esa manera en algunos casos ahora, pero cuando ellos aceptaron a Cristo en aquella época, fueron excomulgados de la sinagoga. Su familia literalmente les dieron la espalda en todos los aspectos. En algunos casos literalmente celebraron un funeral por ellos. No los reconocían como que estuvieran vivos, ya que abandonaron el judaísmo y aceptaron a Cristo. Si ellos se los encontraban en la calle, no hacían reconocimiento de su presencia. Si moría un familiar, ellos no podían asistir al funeral. Ellos los trataban como si estuvieran muertos. Y esto era muy grave, obviamente, como lo puede ver. Así que, por lo menos algunos, suficiente como para que Pablo escribiera el gran libro a los Hebreos. Pero muchos de los judíos estaban regresando al judaísmo. Digo muchos, al menos algunos. Regresaron al judaísmo y para hacerlo tendrían que renunciar a Cristo. Bueno, este problema que fue muy grave en Jerusalén y en realidad se agudizó en todas las iglesias de esa época. Es la razón por la que Pablo ha escrito esta epístola a los Gálatas, porque, y yo no sé las razones por qué, tal vez hubo muchas y diversas razones, pero yo pensaría que algunos de ellos, predicadores en Jerusalén, que habían aceptado a Cristo, habían expresado la fe y la confianza en Él, pero aún seguían diciendo que había que guardar la ley. Ellos decían que
realmente no importaba quién era, el judío o el gentil, también tenían que guardar la ley para ser salvo. Tal vez, y no puedo responder a esto, pero puedo decir que tal vez ellos lo obligaron tratando de enfrentarse al problema que existía en Jerusalén en ese momento. Ellos mezclaban la ley con la gracia, lo que no se podía hacer, lo que no era posible. Ahora, Pablo da explicación del gran pacto de la ley y el pacto de la promesa. Dos pactos. El pacto de la promesa fue dada a Abraham. ¿Hace cuánto tiempo? No lo sé, 400 años antes del pacto de la ley dado a Moisés. El pacto de la promesa era la justificación por fe. La mayor legislación, si quiere llamarlo así, y sé que se puede llamarlo la mayor promesa que el mundo jamás ha conocido. El pacto de la promesa, que un redentor iba a venir, el precio que pagaría, el hombre se justificaría por fe. Y Pablo incluso utilizó a Abraham en esta situación en el libro a los Romanos, donde dijo: Abraham creyó a Dios. Génesis 15:6, Pablo lo cita en Romanos. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, como le dije unas semanas atrás, cuando se dio la ley, los judíos, en vez de establecerse en el pacto de la promesa que se dio a Abraham, ellos se aferraron a Abraham, pero negaron el gran pacto que Dios le había dado a él. Hicieron el pacto de la ley, el pacto principal, y adjuntaron al pacto de la promesa a la de la ley. En otras palabras, fue invertida. El pacto de la promesa, que era la justificación por fe, era la intención del Señor, desde luego, que fuera el pacto. El pacto de la ley era temporal. Iba a ser solamente una medida provisional. La intención era de servir de guardián, por así decirlo. Creo que lo tradujeron, bueno, lo explicaré más tarde en Gálatas, lo tradujeron ayo, pero debió haberse traducido guardián. Había de ser un guardián hasta que viniera Cristo. Tenía la intención de ser temporal. Ahora, muchos cristianos en la lectura de los escritos de Pablo habla de la ley una y otra vez, una y otra vez. Y muchos cristianos de la iglesia moderna, cuando leen esto, creen que Pablo está hablando porque discute de nuevo acerca de la ley. Él dijo, habló en términos humanos, habla acerca de un pacto, etcétera. Y luego en el versículo 19 comienza a hablar acerca de la ley. Y hablaré sobre eso cuando llegue el momento. Pero muchos cristianos leen lo que escribió Pablo de la ley y piensan, pues eso no me aplica a mí. Yo no tengo nada que ver con la ley, ya pasó la ley, Jesús la cumplió todo y muchos cristianos lo saben y entienden y basta con eso. Y tienen razón en eso, de parte de ellos. Jesús cumplió toda la ley y ahora vivimos bajo la gracia. Ha llegado la promesa era Cristo. Ha llegado, Él ha llegado. Y así ellos piensan, pues no se aplica a mí. Y es uno de los mayores errores que alguien puede hacer. Ahora, voy a explicar por qué. Si bien puede ser cierto que la ley de Moisés no se aplica a usted y usted no tratará de introducir la ley de Moisés en su experiencia cristiana como algunos en la época de Pablo. Usted no lo haría, usted no hace eso, usted no lo hace. Y así no hacerlo y entendiendo que eso no se hace, pensará, pues no tiene nada que ver conmigo. Entonces, usted no entiende lo que el gran apóstol nos está diciendo. Y esto es lo que está tratando de hacerle entender a los Gálatas y quien sea que podría ser, judíos o gentiles, no importaba. Su palabra era para todos, y no solo entonces, sino desde entonces hasta ahora, porque es la palabra de Dios. La ley, y escuche con atención, la ley no se limita solo a la ley de Moisés.
Voy a repetirlo. La ley no está limitado. Cuando se habla de la ley en la Biblia, la mayoría de las veces Pablo habla de la ley de Moisés, pero a veces no. Él nada más habla de la ley. Ahora lo explicaré. Él menciona la ley y se menciona la ley en el contexto a veces de ser simplemente cualquier tipo de ley, ya sea religiosa. No estoy hablando de la ley de la tierra, donde usted ve el letrero al lado de la carretera que dice límite de velocidad 70 millas. No me refiero a eso. Me refiero a las leyes religiosas. Leyes religiosas. Véanlo en la pantalla, por favor. Leyes religiosas. Yo las he ideado, usted las ha ideado, las iglesias las han ideado, los predicadores las han ideado, las denominaciones las han ideado. Son innumerables, casi sin número. Leyes. Ahora piensen eso por un momento. Yo estaba esta mañana en el programa radial, uno de mis compañeros estaba hablando de un predicador por la televisión. Nunca se mencionó el nombre de la persona, pero era una señora y ella estaba diciendo, y escuche esto porque es muy predominante, no es una cuestión que es minúscula, lo hacen millones de personas. Y ellos discutían un problema en particular. Y no voy a decir qué es, porque realmente no quiero que usted sepa a la predicadora a la que me refiero. Pero ellos hablaban de un problema en particular, ella y un hombre, como sea el caso. Estaban discutiendo el problema y ellos declararon la respuesta a ese problema, la solución a ese problema. La forma de hacer frente a ese problema es que el creyente se memorice 2 o 3 pasajes bíblicos, de momento bien, y repetirlos una y otra vez en la mente, y producirá paz, etcétera, etcétera, infinitamente. Y ahora permíteme decir algo sobre esto. Yo memorizo las escrituras todo el tiempo. Trato de memorizar las escrituras cada noche al acostarme. Amo la palabra de Dios. Así que si cree que estoy degradando la memorización de las escrituras, entonces no me estoy explicando muy bien, o usted quiere distorsionar lo que estoy diciendo, porque todo cristiano debe memorizar la palabra de Dios. Usted debería ocultarlo en su corazón y debiera tenerla en su corazón. Usted debe constantemente memorizar las escrituras. Es bueno y saludable para usted. Le bendecirá. Pero no superará el problema a mano. El problema que estaban discutiendo, y ellos decían, esta es la respuesta a ese problema. No, no lo es. No, no lo es. Ahora escúchame con atención. Cuando tratamos de manipular al mundo espiritual con acciones como esa, me refiero a eso como magia blanca. Y es mejor decir al mundo espiritual de justicia. Cuando los brujos intentan influir el mundo de las tinieblas, eso es magia negra. Cuando tratamos de influir de manera equivocada el mundo espiritual de justicia, así como esa señora estaba recomendando, y miles de otros predicadores hacen lo mismo, porque es básico en ese sistema de creencia en particular. Entonces se convierte en magia blanca. Es pensar que al decir estas escrituras una y otra vez va a provocar la acción de Dios y habrá victoria. No lo habrá, no la habrá. Lo que ocurre es que la predicadora estaba haciendo una ley de todo eso, una ley de eso. Y el Señor nunca honrará eso. Él nunca honrará eso. Usted dirá, pues ¿qué de Jesús en Mateo 4 cuando el diablo le dijo esto y lo otro y Jesús le devolvió las citas de las escrituras? Bueno, lo que ocurrió fue lo siguiente. Satanás tergiversa las escrituras, las dice incorrectamente, le da un nuevo giro, las enreda con la intención de hacer que signifique algo que no estaba previsto inicialmente. Y Jesús le cite de nuevo la verdad de la palabra de Dios, en lugar de la forma que Satanás la había torcido.
Y así que no se puede derribar de eso, que citar las escrituras una y otra vez va a facilitar al Señor en darnos una bendición o algo así. No es así. Ahora, escúchame con atención. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Pues no es la palabra de Dios la verdad, definitivamente lo es, pero hay que entender la palabra en lugar de solo citarla. Por ejemplo, puedo conseguir a este piano a mi lado y es un instrumento, pero hasta que se toque bien no va a producir música. Simplemente porque es un piano, tiene 88 teclas, tiene todas las cuerdas y ahí está. Pero no va a producir música hasta que yo o alguien toque ese piano. Ahora, la palabra de Dios no va a producir nada hasta que la entiende correctamente. Bueno, ¿y qué es entenderlo correctamente? ¿Cómo entenderla bien? El camino a la victoria, señoras y señores, es lo que Pablo está hablando aquí. Es la promesa que Dios le dio a Abraham. Y es un pacto. Y es la justificación por fe. Está resumido en eso e incluye un montón de cosas. Pero la forma y la manera en que el creyente tiene la victoria en todo, no importa lo que sea. No importa si es depresión, no importa si es opresión, no importa si es una atadura de algún tipo, no importa qué tipo de ataque se le ocurra a Satanás, no importa lo que sea, hay una solución y solo una, porque solo se necesita una. Y esa solución es el Señor Jesucristo y lo que hizo en la cruz y nuestra fe en la obra terminada, que entonces le da al Espíritu Santo la libertad de obrar en nuestra vida y nos da victoria en lo que sea. El Espíritu Santo obra exclusivamente mediante y a través la cruz de Cristo. La obra terminada de Cristo es lo que le da al Espíritu Santo la libertad de hacer lo que hace. La cruz quitó las barreras y no estoy hablando del madero, sino que hablo de lo que Jesús hizo allí. Quitó las barreras, expió todos los pecados pasados, presentes y futuros, al menos para los que creen, y derrotó a Satanás porque le quitó el derecho legal que tenía de tener cautivo al hombre. Ahora véalo en la pantalla. El Señor Jesucristo. Luego verá debajo la cruz. Y debajo de eso nuestra fe. Y debajo de eso el Espíritu Santo. Jesucristo es la fuente de todo lo que se recibe de Dios. La cruz es el medio por el cual se nos da estas cosas. Y las recibimos al mostrar fe. Es todo, la fe en Cristo y lo que hizo en la cruz. No es la memorización de las escrituras o hacer esto o aquello o lo otro. Tan estupendo que es la memorización de los pasajes. Y luego el Espíritu Santo, por mi fe en la obra terminada, comenzará a obrar en mi vida. Observe que Pablo dijo, porque la palabra de la cruz, 1 de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es el poder de Dios. Ahora, ¿cómo es la palabra de la cruz el poder de Dios? Es lo que estoy haciendo ahora mismo con usted. La palabra de la cruz es el poder de Dios. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Dígame cómo. Bueno, el poder está en el Espíritu Santo. El poder no está en el sufrimiento de la muerte que él padeció. Él murió en debilidad. Pablo dijo que era una debilidad artificiosa. O sea que él podía haber llamado a 12 legiones de ángeles si hubiera deseado. Significa que él no usaría el poder que estaba a su disposición. Y gracias a Dios que no lo hizo. Porque de haberlo hecho y descender de la cruz, yo estuviera eternamente perdido y usted también. Pero es lo que hizo él allí,
expiando todo pecado y derrotando a Satanás completamente. El pecado es el medio legal que tiene Satanás para mantener captivo al hombre y causarle problemas de todo tipo. Pero todo pecado fue expiado en la cruz y el derecho legal fue quitado del maligno. Y hoy, si Él nos mantiene en cautiverio, si mantiene captivo a alguien, como lo es con incontables millones, es por consentimiento de la persona, ya sea se da cuenta o no, porque Él no tiene el poder de hacer eso. Lo hace porque nuestra fe no está bien. Es todo por fe. Ponemos nuestra fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. El Espíritu Santo, quien tiene el poder, Él es Dios, comenzará a obrar en nuestra vida, y lo que no podemos hacer, que es imposible para nosotros hacer, más allá de nuestra capacidad para hacer, el Espíritu Santo, siendo Dios, puede hacer todo. Pero recuerde esto: Él obra enteramente dentro de la capacidad de lo que hizo Jesús en la cruz y nuestra fe en esa obra terminada. Usted ponga su fe allí y comenzará a ver, no será de la noche a la mañana, pero comenzará a ver al Espíritu de Dios a obrar en su vida. En el programa de mañana, no lo había planeado, pero creo que debo. Yo prediqué un mensaje en el Centro Familiar de Adoración que se transmitirá muy pronto, pero quiero darles unos puntos sobresalientes en el programa de mañana, y para ayudarle a comprender lo que se enfrentan los cristianos y cómo tener la victoria sobre eso. Se encuentra en el capítulo 17 de Éxodo. Se nos da un adelanto de la victoria que está en Cristo. Y usted dice, pues oiga lo que usted está diciendo y me dice que si tengo fe como debería tenerlo, yo nunca voy a tener otro problema. No, la Biblia no enseña eso. No enseña que Satanás va a parar y usted nunca volverá a tener otra tentación, que nunca tendrá otro problema. La Biblia no enseña eso. Pero sí enseña que la naturaleza pecaminosa ya no tendrá dominio sobre usted, y es de lo que voy a discutir, pero será hasta en el programa de mañana. Así que haga lo que haga, no querrá perdérselo, ya que el Señor me dio esto y es una verdad que será de suma importancia en su corazón y vida. Hola, señoras y señores, soy el evangelista Jimmy Swaggart. Me alegra tanto que me acompaña hoy. Quiero presentarle lo que yo creo que es el estudio más exhaustivo de la palabra de Dios en el mundo de hoy. Me refiero al Nuevo Testamento del Expositor. Échele un vistazo. Es una nueva traducción. Y segundo, le ayudará a entender la palabra de Dios en mayor medida. Le aseguro que le ayudará a entenderla como nunca antes en su vida. Bueno, es un buen informe. Y quiero decirlo de nuevo porque sé que es cierto. El Nuevo Testamento del Expositor es completamente diferente a las otras que haya visto antes en su vida. Se explica prácticamente cada versículo. Y escúcheme, se explica prácticamente cada versículo, y si alguna vez hubo un momento en que hay que conocer y entender la palabra de Dios, es ahora. Este Nuevo Testamento le revelará la palabra de Dios como nunca antes ha experimentado en su vida. No va a querer dejarlo. Me escribió una señora el otro día y dijo: hermano Swaggart, no puedo hacer mis quehaceres porque quiero leerlo, estudiarlo. Y tiene razón. Escúchame. Normalmente se vende por $40, pero se bajó el precio, y escuche bien, a solo $25. $25, y todos los gastos de envío están incluidos, porque quiero que lo adquiera. Yo sé bien que será de suma bendición a su vida espiritual. Le aseguro lo siguiente: cuando lo obtenga, no dirá, después de considerarlo y leerlo un poco y permitir que el Señor le bendiga, he malgastado mi dinero. No, no habrá malgastado un céntimo. Bien, ahora voy a pedirle que aproveche esta excelente oferta y le doy mi palabra que no se va a decepcionar. Muchísimas gracias. Millones de personas han sido tocadas por sus canciones sobre el cielo. Si hace su pedido hoy,
Usted recibirá el CD, Su sangre todavía liberta a los hombres. And the truth, it remains and will never change. The blood still sets men free. Canciones sobre la sangre de Jesucristo. Are you one in the blood? Clásicos que usted querrá oír una y otra vez. See a crimson stream. Hay que adquirir esta colección. No solamente conseguirá la música que habla del cielo y la sangre de Jesucristo, usted también recibirá el último CD del evangelista Jimmy Swaggart, Yo me rindo a él. Will I surrender all? Oh, draw Vaya al teléfono ahora y recibirá los 3 CD por un módico precio de solo $40, más gastos de envío y manejo. rewrote my life. Where the roses never fade.